El despertador sonó a las 5:30 de la mañana, y Prue Tellington extendió automáticamente la mano para apagarlo. A su lado, Rhodes ni siquiera se movió. Siempre dormía como un muerto. Lo miró de espaldas a ella, con el pelo rojizo revuelto sobre la almohada. Antes le encantaba pasarse los dedos por él por las mañanas. Ahora Prue se levantaba de la cama en silencio, intentando que no chirriaran los muelles del colchón. En el cuarto de baño evaluaba habitualmente su reflejo en el espejo. Pelo castaño hasta los hombros, algunas arrugas prematuras cerca de los ojos, labios finos sin carmín. A sus 38 años, Prue tenía un aspecto corriente. No era una belleza, pero tampoco un bajón. Una mujer normal, la había definido su suegra una vez, como si la estuviera juzgando. La clínica dental Brighton Smile, donde Prue había sido recepcionista durante 12 años, abría a las 8, pero a ella le gustaba llegar temprano. En esas mañanas tranquilas, cuando los teléfonos no sonaban y el taladro no zumbaba, podía sentarse con una taza de té, revisar los registros del día y, lo más importante, añadir cantidades a su archivo secreto de Excel llamado El Sueño. Era un archivo que Prue había creado hacía casi 4 años. Tenía una hoja de cálculo sencilla: fecha, importe, saldo hasta el objetivo. El objetivo original era un viaje a las Maldivas. Solo ella y Rhodes, arena blanca, agua azul. Pero el año pasado ajustó los planes. Las Maldivas se convirtieron en Chipre, y un viaje romántico para dos se convirtió en unas vacaciones en familia. Más práctico, se convenció a sí misma. Y más barato, aunque ahorró el dinero de su sueldo sin decírselo a su marido. Conoció a Ruth en un taller mecánico hace 11 años. Su viejo Ford se negaba a arrancar una mañana de febrero, especialmente fría, y el mecánico local le recomendó un tipo que hace maravillas con los motores. Ese tipo resultó ser Rhodes Tellington, alto, con pómulos expresivos y una sonrisa desarmante, que no tuvo reparo en mostrar cuando descubrió el problema de la batería. «Tienes suerte de que no haya sido una avería grave», dijo entonces, secándose las manos con un trapo. «¿Te apetece un café?» Estaba a punto de tomarme un descanso. Su romance creció rápidamente. 3 meses después, Prue se fue a vivir con él. 6 meses después se comprometieron y 3 meses después se casaron en una pequeña iglesia a las afueras de Brighton. A la ceremonia asistió la madre de Rod, Birdie Tellington, una mujer de mirada penetrante y labios apretados, que durante el intercambio de votos miró fijamente a la novia, como si evaluara una compra en el mercado. «Espero que quieras a mi hijo tanto como dices», dijo después de la ceremonia, cuando todos habían tomado ya una copa de champán. «Se merece lo mejor». En los primeros años de su matrimonio, Prue y Rhodes fueron realmente felices. Él trabajaba en un taller y ella en una clínica. Los fines de semana iban a la playa o al cine. Rhodes podía hacerla reír con historias sobre clientes, y ella le preparaba su tarta favorita de manzana y canela. Planeaban tener hijos, pero por alguna razón eso no funcionó. Primero decidieron esperar a recuperarse económicamente. Luego hubo dificultades para concebir, varias visitas a médicos, pero sin mucho resultado. En algún momento el tema se volvió doloroso, y tácitamente acordaron posponerlo. Quizá fue entonces cuando algo se rompió. Sin un objetivo común, sin un hijo por el que mereciera la pena superar las dificultades, su relación empezó a enfriarse lentamente. La pasión se convirtió en costumbre. Las conversaciones durante la cena se convirtieron en un intercambio de frases cotidianas. «Pásame la sal», «Ha llegado la factura de la luz», «Mañana llegaré tarde». Poco a poco, sus deseos y sueños fueron divergiendo. Rhodes se aficionó a restaurar motos antiguas y pasaba todo su tiempo libre en el garaje. Prue se matriculó en cursos de fotografía, encontró nuevos amigos y empezó a soñar con viajar. Se le ocurrió la idea de un gran viaje familiar tras una conversación con un colega que había vuelto de unas vacaciones en Grecia. «No te imaginas cómo nos unió a mi marido y a mí», dice, mostrando fotos del mar azul y las casas blancas. «Fue como una segunda luna de miel». Aquella noche, Prue creó su archivo Sueño. Cada semana ahorraba una pequeña cantidad. Primero 50 libras. Luego, con el aumento de sueldo, 100. A veces había que hacer sacrificios. Renunciar a una blusa nueva, elegir alimentos más baratos, cancelar una salida al cine. Pero el sueño merecía la pena. Al cabo de 3 años y medio,
tenía suficiente en su cuenta virtual para un viaje para dos. Y entonces ocurrió lo inesperado. Birdie Tellington, que acababa de cumplir 69 años, ingresó en el hospital con un ataque al corazón. No era crítico, pero sí lo bastante grave como para que los médicos le recomendaran reposo y un cambio de aires. Necesita un clima cálido y el mar, dijo el cardiólogo, pero no el estrés de viajar sola. Aquella tarde, cuando Rhoda volvió del hospital, Prue vio en su rostro una impotencia que pocas veces había notado antes. No sé qué hacer, dijo, sentándose en el borde de la cama. No puede ir sola y yo no puedo tomarme tantas vacaciones para acompañarla. Y entonces Prue se decidió. Tengo una idea, dijo respirando hondo. Estaba planeando una sorpresa, pero quizá ahora sea el momento. Tengo dinero reservado para unas vacaciones. En Chipre. Para nosotros. Tal vez, ¿podríamos llevar a tu madre con nosotros? A Rhoda se le iluminó la cara como hacía tiempo que no veía. Había sorpresa, gratitud y algo más en sus ojos. Tal vez un destello de la ternura que ella recordaba de sus primeros años juntos. ¿Lo decías en serio?, preguntó él. ¿Estabas ahorrando dinero para unas vacaciones? ¿Para nosotros? Prue asintió, intentando ocultar su amargura por el hecho de que sus esperadas vacaciones románticas se estuvieran convirtiendo en un viaje con su suegra. Pero la sonrisa de Rhoda mereció el sacrificio. Eres increíble, dijo abrazándola. Gracias. Mamá estará encantada. La alegría de Birdie, sin embargo, no se hizo esperar. Cuando le informaron de los planes en su siguiente visita al hospital, apretó los labios. ¿Chipre?, preguntó dubitativa. ¿Por qué no a España? ¿O Italia? Mi amiga Edith fue a Italia el año pasado. Dijo que era precioso. Mamá, ya hemos comprado los billetes, dijo Rhoda en voz baja. Chipre es un lugar estupendo. Mar cálido, buenos hoteles. Prue lo ha organizado todo. Birdie desvió la mirada hacia su cuñada. Espero que hayas elegido un hotel decente, dijo. Con mi corazón, necesito comodidad. Por supuesto, respondió Prue, sintiendo que los músculos de su cara se tensaban en una sonrisa. 4 estrellas, piscina grande, a 5 minutos andando de la playa. Fue todo lo que dijo Birdie, recostándose en la almohada. Bueno, ya veremos. En las semanas siguientes, Prue se dedicó a modificar sus planes. En lugar de una habitación doble, reservó 2 contiguas, una para ella y Ruth y otra para Birdie. Cambió las fechas para que el viaje coincidiera con las vacaciones de Ruth. Programó las posibles excursiones, teniendo en cuenta la salud de su suegra. 3 días antes de partir, empezó el equipaje. Y entonces llegaron las primeras señales de que el viaje podría no ser tan tranquilo como ella esperaba. Mamá, no hace falta que te lleves tantas cosas, dijo Rhoda mirando las 3 enormes maletas que su madre había preparado para hacer la maleta. Solo nos vamos 10 días. Necesito opciones, le cortó Birdie. No sé qué tiempo hará allí. No sé cómo me sentiré. Me temo que nos superarán en número, dijo Prue con cautela. Quizá deberíamos reconsiderarlo. Si estás ahorrando dinero para el viaje, dilo, replicó su suegra. Puedo pagar más por el sobrepeso. No se trata del dinero, empezó Prue, pero Rhoda intervino. Está bien, mamá. Cogeremos lo que necesitemos. Yo lo llevaré. Este breve intercambio de comentarios provocó en Prue una desagradable sensación de déjà vu. ¿Cuántas veces a lo largo de los años Rhoda se había puesto del lado de su madre en discusiones insignificantes? ¿Cuántas veces había cedido para no crear tensiones? Solía parecer correcto respetar el afecto que sentía por su madre, pero ahora, cuando su ansiado sueño empezaba a transformarse, antes incluso de que el viaje hubiera comenzado, Prue sintió las primeras punzadas de irritación. Aquella tarde, mientras Rhoda ayudaba a su madre con la medicación, Prue se sentó en la cocina, haciendo una última lista de lo que necesitaba tomar. Su mirada se posó en el imán de playa que había comprado hacía 3 años, un pequeño recordatorio de su objetivo. La imagen mostraba a 2 personas cogidas de la mano, contemplando la puesta de sol sobre el mar. Prue suspiró. Ahora serían 3, y era poco probable que Ruth y ella admiraran las puestas de sol cogidos de la mano. ¿Va todo bien?, preguntó Rhoda entrando en la cocina. Pareces cansada. Tengo mucho que hacer antes de irnos, respondió ella cerrando el cuaderno. ¿Cómo está tu madre? Le pone nerviosa volar.
Nunca le ha gustado volar. Abrió la nevera y sacó una cerveza. Escucha, he estado pensando. Tal vez deberíamos hacer un viaje más tranquilo, sin largas caminatas ni nada por el estilo. Así mamá podrá soportarlo. Prue asintió, aunque algo en su interior se tensó. Soñaba con ir de excursión a las montañas, visitar ruinas antiguas. Todas esas cosas para las que nunca tenía tiempo ni dinero. Por supuesto, dijo. Revisaré el programa. Rhodes sonrió y le besó la cabeza, un gesto que en los últimos años había sustituido a los besos de verdad. Gracias por hacer esto. El viaje significa mucho para mamá. Bebió un sorbo de cerveza. Y para mí también. ¿Y para mí? Prue quiso preguntar, pero guardó silencio. En lugar de eso, volvió a la lista, tachando elementos que ahora le parecían irrelevantes. Un bikini comprado especialmente para este viaje. El libro sobre la historia de Chipre que había empezado a leer hacía un mes. Planes para veladas románticas. El día antes de partir, la tensión alcanzó su punto álgido. Birdie llamó 2 veces para asegurarse de que no habían olvidado llevarse su almohada favorita y su infusión especial. Rhodes se pasó la tarde comprobando documentos y cambiando euros en el banco. Prue, por su parte, hizo los últimos preparativos en casa. Tenía que regar las flores, apagar los electrodomésticos y avisar a su vecina para que se ocupara del correo. Cuando todo estuvo listo, se sentó en el sofá, sintiendo un extraño vacío. Tantos años de sueños, tantas esperanzas. Y aquí estaban, casi en el umbral del viaje, y no había alegría. Solo fatiga y una vaga ansiedad. Rhodes volvió del banco con un fajo de euros y una sonrisa borrosa. Mañana a esta hora estaremos en Chipre, anunció, mucho más entusiasmado de lo que había estado en meses. ¿Se lo imaginan? El mar, el sol, unas vacaciones. Prue se obligó a sonreír. Al menos está contento, eso ya es algo. Sí, será estupendo, dijo poniéndose en pie. Aún tenemos que asegurarnos de que lo tenemos todo. Lo he comprobado 2 veces, respondió Rhodes, sin darse cuenta de su estado de ánimo. Todo está en su sitio. Mañana salimos a las 6 y nos vamos a las 10. Ya en la cama, cuando las luces estaban apagadas y Rhodes casi dormida, Prue susurró. ¿Crees que este viaje cambiará algo para nosotros? No pudo verle la cara en la oscuridad, solo le oyó volverse hacia ella. ¿Qué quieres decir? Es que ha pasado tanto tiempo desde que salimos juntos. Pensé que tal vez esta era una oportunidad. No lo sé. De sentir algo nuevo. Rhodes guardó silencio durante tanto tiempo que ella pensó que se había quedado dormido. Pero entonces su mano encontró la de ella bajo la manta y la apretó ligeramente. Va a ser un gran viaje, dijo. No te preocupes. No contestó a su verdadera pregunta. Pero Prue no insistió. Mañana comenzaría el viaje que ella había soñado durante tanto tiempo. Quizá la realidad fuera mejor que sus temores. Quizá el mar y el sol derritieran el hielo que los separaba. Tal vez. Con estos pensamientos, cerró los ojos tratando de visualizar las aguas azules de Chipre y la arena blanca bajo sus pies. Pero por alguna razón, en su lugar vio 3 tumbonas separadas a una distancia decente la una de la otra. Y no pudo evitar la sensación de que se trataba de una metáfora de sus próximas vacaciones, y tal vez, del resto de sus vidas. El viaje al aeropuerto comenzó a las 6 de la mañana, con un problema inesperado. La maleta de Birdie Tellington se negaba a cerrarse. «Son todos estos cierres nuevos», se quejaba mientras se cernía sobre la maleta abierta en el pasillo. «En mis tiempos, las cosas se hacían para durar». Rhodes se arrodilló ante las pertenencias de su madre, intentando redistribuir el contenido. «Mamá, aquí hay demasiado. ¿No podemos quedarnos con parte de la casa?» Birdie apretó los labios. «¿Estás sugiriendo que vaya desprevenida? ¿Y si hace frío por las noches? ¿O que necesitaré medicación especial?» Prue, de pie con las llaves del coche de alquiler, miró el reloj. Si perdían el vuelo, todo el viaje se iría al traste. Se perderían años de espera. «Puedo llevar algunas de mis cosas en la maleta», se ofreció, intentando mantener la calma. «Tengo sitio». No era cierto. Su compacta maleta había sido cuidadosamente empaquetada hasta el último centímetro, con una cantidad exacta para 10 días. Pero estaba dispuesta a sacrificar algunas de sus pertenencias con tal de ponerse en camino. ¿De verdad? Birdie miró a su cuñada. «Bueno, estas 2 blusas y una Rebeca.
Y mis pastillas para la tensión. Rhoda lanzó a su mujer una mirada de agradecimiento mientras ella sacaba algunas de sus camisetas para hacer sitio. 20 minutos después, consiguieron salir en coche. Prue tomó el volante. A Rhoda no le gustaba conducir por la mañana y estaba demasiado nerviosa para confiar la carretera a otra persona. Birdie se acomodó en el asiento del copiloto, empujando a su hijo hacia atrás. Necesito más espacio para las piernas, explicó. Además, a veces me mareo en la carretera. Prefiero sentarme delante. La primera media hora de viaje transcurrió en silencio. Prue estaba concentrada en el navegador. Rhoda parecía dormitar y Birdie miraba por la ventanilla, chasqueando la lengua de vez en cuando al ver un paisaje especialmente desagradable. ¿Seguro que no llegaremos tarde? La suegra rompió por fin el silencio cuando se vieron atrapados en el tráfico matutino de aproximación al aeropuerto. Aún nos quedan 3 horas para el vuelo, contestó Prue, intentando parecer segura. Incluso con el tráfico, la facturación y todo lo demás, lo conseguiremos. Dijo Birdie, y volvió a hacerse el silencio. En el aeropuerto se llevaron una nueva sorpresa. Una de las maletas de Birdie pesaba más de lo normal. Tendrá que pagar más por el sobrepeso, dijo el empleado de facturación, mirando las cifras de la báscula. Otros 15 kilos. A Prue se le encogió el corazón. Había hecho un cuidadoso presupuesto para el viaje, y este tipo de gasto inesperado podría afectar seriamente a sus opciones de vacaciones. Te lo dije, siseó Birdie a Rude, pero lo bastante alto como para que Prue la oyera. Deberíais haber volado con otra compañía. Tienen límites de equipaje normales. Rhoda sacó en silencio su tarjeta de crédito y pagó el sobrepeso. Prue notó que se mordía el labio, un gesto que hacía en momentos de estrés financiero. Su taller de reparación de coches le reportaba unos ingresos constantes, pero no demasiado elevados, y cada gasto imprevisto era palpable. Pasaron las 2 horas siguientes en la sala de espera. Prue hojeó una guía de viajes de Chipre, intentando concentrarse en sus próximas vacaciones y no en la tensión que ya se palpaba entre ellos. Rhoda había comprado café para todos e intentaba convencer a su madre de que comiera un bocadillo. Tenemos que comer antes del vuelo, mamá. La comida a bordo no es muy buena. No tengo hambre, replicó Birdie. Y además, no me gusta el olor de este sitio. Demasiado perfume y desodorante. ¿No podían haber reservado un salón más cómodo? Prue sintió que se le tensaban los hombros. Los billetes de clase turista ya estaban al límite de su presupuesto. Pensaba gastar sus principales ahorros en un alojamiento confortable y excursiones interesantes, no en extras en el aeropuerto. La próxima vez, seguro, respondió Rhoda, lanzando una mirada de disculpa a su mujer. Por fin dieron la señal de embarque. Cuando subieron al avión, resultó que los asientos de Prue y Rhoda estaban en una fila, y el de Birdie al otro lado del pasillo. No puedo sentarme separada, dijo inmediatamente la suegra. ¿Y si me pasa algo en el vuelo? Señora, podemos ofrecerle ayuda en cualquier momento, intervino la azafata al darse cuenta del conflicto. No se preocupe, dijo Rhoda. Me sentaré con mamá. Prue, ¿te importa? Claro que le importaba. El vuelo de 4 horas podría haber sido una oportunidad para sentarse una al lado de la otra, quizá ver una película juntas, cogerse de la mano durante el despegue como habían hecho en su primer viaje, juntas años atrás. Pero Prue se limitó a sentir. Claro, no hay problema. Se sentó junto a la ventanilla y el asiento de al lado estaba ocupado por un hombre lleno, que roncó ruidosamente durante la mayor parte del vuelo, despertándose periódicamente para pedir más whisky. Al otro lado del pasillo, Rhoda cubrió cuidadosamente a su madre con un plate y la ayudó con su elección de bebidas. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Larnaca, ya eran las 2 de la tarde, hora local. El calor se apoderó de ellos en cuanto salieron de la terminal. El aire caliente olía a mar, a sal y a algunas plantas desconocidas. Dios, esto parece una sauna, se quejó Birdie, abanicándose con la guía. Creía que en mayo hacía más fresco. Esto es Chipre, mamá, replicó Rhoda cansada. Aquí siempre hace calor. Prue cogió un taxi y se dirigieron al hotel. Por el camino se pegó a la ventanilla, mirando ansiosa el paisaje. Casas blancas con tejados rojos, olivares, atisbos del mar azul a lo lejos. Por fin estaba aquí, en Chipre, en el lugar con el que había soñado durante años.
El Hotel Aphrodite Beach coincidía con las fotos de la página web. 4 plantas de estilo mediterráneo, amplios jardines con piscina y palmeras que enmarcaban la entrada principal. Prue sintió una oleada de orgullo cuando entraron en el espacioso vestíbulo con suelo de mármol y una fuente en el centro. Ella había encontrado el hotel, había hecho la reserva y lo había organizado todo. Pero su orgullo se evaporó rápidamente cuando Birdie empezó a mirar a su alrededor. ¿Hay demasiados turistas?, preguntó, mirando a la pareja alemana con sus 2 hijos en la recepción. Y ruidosos. Esperaba algo un poco más privado. Es un hotel familiar, mamá, respondió Rhoda. Siempre hay muchos turistas en temporada. Mm, fue todo lo que dijo Birdie, pero su mirada a Prue decía claramente, podrías haber elegido uno mejor. El registro se hizo sin problemas y pronto el conserje les acompañó a las habitaciones contiguas de la tercera planta. La habitación de Prue y Ruth daba al mar, la de Birdie al patio con la piscina. Pero yo quería ver el mar, protestó inmediatamente su suegra en cuanto cruzó la puerta. ¿Por qué tengo que ver la piscina? Puedo ir a la piscina de casa. Estará más tranquila, intentó explicarle el conserje. Por las tardes suena música al lado del mar. ¿Música? Birdie se volvió hacia Prue. ¿Has reservado las habitaciones junto al restaurante? Prue sintió que el color se le subía a las mejillas. Sí, había leído en las críticas que por las noches había músicos en la terraza del hotel, pero no creía que fuera un problema. Podría pedir otra habitación, sugirió. Quizá en el otro lado del edificio. No, intervino Rhoda. Mamá, querías ver el mar. Verás el mar. Cambiaremos de habitación. Pero tu habitación es doble, señaló el conserje. Está bien, moveré sus cosas, dijo Rhoda con firmeza. Media hora más tarde, Birdie ya estaba instalada en su habitación con vistas al mar, y Prue estaba deshaciendo la maleta en la sala de la piscina. La decepción se le hizo un nudo en la garganta, pero intentó pensar en positivo. Al fin y al cabo, no estaban aquí para quedarse en una habitación. Lo principal era el mar, las excursiones, las nuevas impresiones. Pasaron la primera tarde paseando por el paseo marítimo. Birdie estaba cansada después del vuelo y se quedó en el hotel, así que Prue y Rhoda estuvieron solas por primera vez en mucho tiempo. Caminaron por la orilla del mar, viendo cómo el sol se hundía lentamente en el mar, coloreando el cielo en tonos rosas y dorados. «Es precioso, ¿verdad?», preguntó Prue, deteniéndose junto al parapeto. Rhoda asintió, mirando hacia el horizonte. En ese momento parecía relajado, casi feliz. «Gracias por organizar todo esto», dijo sin mirarla. «Sé que mamá puede ser difícil, pero este viaje significa mucho para ella». «¿Y para ti?», preguntó Prue antes de poder contenerse. «¿Qué significa este viaje para ti?». Él se volvió hacia ella, y algo parecido a la sorpresa brilló en sus ojos, como si la pregunta nunca se le hubiera ocurrido. «Ya», empezó, pero fue interrumpido por el timbre de su teléfono móvil. El nombre de su madre apareció en la pantalla. Rhoda suspiró y contestó. «¿Sí, mamá?». Prue no pudo oír lo que decía Birdie, pero por la cara tensa de su marido se dio cuenta de que su paseo vespertino había terminado. «Mamá no puede arreglar el aire acondicionado», dijo guardándose el teléfono en el bolsillo. «Y dice que no tiene agua potable. Tenemos que volver». Caminaron en silencio hacia el hotel. Prue intentó no pensar en el hecho de que su pregunta había quedado sin respuesta y en que aquella imagen, ellos yendo a casa de Birdie a su primera llamada, simbolizaba demasiado bien su matrimonio. Los 2 días siguientes transcurrieron con relativa tranquilidad. Tomaron el sol en la playa, nadaron en el cálido mar, aunque Birdie prefería la piscina, donde no había esas desagradables medusas y algas. Comieron en las tabernas locales. Prue empezó a relajarse, con la esperanza de que las cosas no fueran tan mal como temía. Al tercer día, sugirió una excursión a las montañas, al antiguo monasterio de Kikos, una de las principales atracciones de la isla. «Hay una arquitectura impresionante y frescos del siglo XII», le explicó entusiasmada durante el desayuno, mostrándole un folleto. «Y las vistas de los montes Trodos son increíbles». Birdie estudió el itinerario propuesto con escepticismo. «¿3 horas de autobús? ¿Subir una montaña?», negó con la cabeza. «No creo que sea adecuado para alguien con mi corazón». «La excursión no es muy agotadora», objetó Prue. «El folleto dice que es apto para gente de todas las edades.
y habrá paradas para hacer fotos y comer en un pueblo de montaña. Yo preferiría algo más cerca del mar, dijo Birdie, apartando el folleto. Quizá un crucero por la costa. He visto un anuncio en el vestíbulo. Prue miró a Ruth, esperando que la animara. El monasterio de Kikos había estado en su lista de deseos desde el principio. Era el tipo de lugar que había estado reservando para este viaje. Ruth parecía inseguro, cambiando la mirada de su mujer a su madre y viceversa. ¿Podríamos separarnos?, sugirió al fin. ¿Tú te vas al convento y mamá y yo nos vamos de crucero? Prue sintió una punzada en el interior. No era así como se había imaginado este viaje. No en grupos separados, sino juntos, descubriendo nuevos lugares. Creía que íbamos juntas, dijo en voz baja. Al fin y al cabo, son unas vacaciones en familia. Exacto, dijo Birdie. Unas vacaciones en familia. Y las familias se cuidan unas a otras. Si a mí me cuesta ir a la montaña, elegimos algo que se adapte a todos. Pero siempre hacemos lo mejor para ti, soltó Prue antes de poder contenerse. Quizá por una vez, Prue, le advirtió Rhoda. No empecemos. Prue se quedó callada, sintiendo que el resentimiento le hervía por dentro. Durante 3 años había ahorrado hasta el último kilo de más, se había negado muchas cosas, todo para que ahora sus deseos volvieran a ocupar el último lugar. Al final, después de mucho debatir, decidieron ir a visitar el convento al día siguiente. Birdie refunfuñó durante mucho tiempo, pero Prue se mantuvo firme y Rhoda, al parecer, decidió ceder ante su mujer por una vez. Por la mañana Birdie se levantó con cara de mala leche, pero aún así se preparó para la excursión. Prue estaba sorprendentemente entusiasmada. Por fin haría lo que tanto había soñado, y ni siquiera su suegra podría impedirlo. El autobús cargado de turistas partió hacia los Montes Trodos justo después del desayuno. Birdie estaba sentada con los labios apretados, y Rhoda parecía que ya se estaba arrepintiendo de su decisión. Pero Prue estaba entusiasmada. El guía chipriota habló de la historia de la isla, de los antiguos asentamientos y tradiciones. Cuando el autobús empezó a subir a las montañas, las vistas eran realmente impresionantes. Verdes laderas cubiertas de pinos, profundos desfiladeros, pueblos aparentemente aferrados a las rocas. «Mira qué bonito», dijo Prue señalando un paisaje especialmente pintoresco. ¿No merecía la pena el viaje? Birdie solo tarareó, y Rhoda se encogió de hombros inseguro. A cada vuelta de la serpenteante carretera, su humor parecía empeorar. Se removía en la silla, miraba el reloj y de vez en cuando preguntaba a su madre cómo se encontraba. El monasterio de Kikos apareció ante ellos después de 3 horas de viaje. Un majestuoso complejo con cúpulas doradas, rodeado de árboles centenarios. El grupo bajó del autobús y el guía empezó a relatar la historia del monasterio, fundado en el siglo XI. Prue estaba fascinada. Escuchaba ávidamente cada palabra, haciendo fotos de los muros antiguos, los arcos, el patio. Cuando entraron en el templo principal, se quedó paralizada ante el iconostasio, asombrada por su belleza y riqueza. Oro, marfil, piedras preciosas, todo brillaba a la luz de las velas. Rhoda y Birdie la seguían de cerca, claramente aburridos. Su suegra suspiraba periódicamente con pesadez y preguntaba cuánto tiempo más estarían aquí. «Media hora en el monasterio, luego comeremos en el pueblo y visitaremos la cascada», respondió el guía con una sonrisa. «¿Cascada?», preguntó Birdie con horror. «No ha mencionado la cascada. Debe de haber senderos salvajes por los que bajar». «En absoluto», intentó tranquilizarla el guía. «Hay un cómodo mirador a solo 100 metros del autobús». Pero Birdie ya se había vuelto hacia su hijo. «Rhoda, no puedo seguir caminando. Mi corazón...». Prue vio que la cara de su marido se volvía cada vez más sombría. Parecía molesto y cansado. «¿Volvemos al autobús?», le sugirió a su madre. «Allí podrás descansar». «¿Y sentarme sola mientras tú das un paseo?». Birdie se indignó. «Me parece que no». Prue decidió intervenir. «Mira, deja que Rhoda se siente contigo en ese café que hay junto a la entrada del convento. Yo iré a la cascada y volveré en un periquete. 40 minutos como mucho». «¿Quieres que nos separemos?», preguntó Rhoda con repentina brusquedad. «Es un viaje familiar, ¿recuerdas?». «Lo recuerdo», respondió Prue con calma. «Pero tenía muchas ganas de ver las cataratas. Y si Birdie lo está pasando mal...». «Siempre es lo mismo»,
la interrumpió Rhoda, y había amargura en su voz. Siempre tienes deseos especiales. Una cascada, un monasterio, otra cosa. No piensas en los demás. Prue se quedó helada, incapaz de creer lo que oía. ¿Era ella la que no pensaba en los demás? Después de tantos años cediendo, transigiendo, consintiendo sus decisiones. No lo entiendo, empezó sintiendo que le temblaba la voz. ¿Qué hay que entender? Rhoda levantó la voz lo suficiente para que algunos turistas se giraran. Hemos venido de vacaciones, no a correr por las montañas. Mamá apenas puede mantenerse en pie. Yo estoy cansado de los baches del autobús. Y tú sigues insistiendo. Eres una carga con tus ideas. Las últimas palabras sonaron especialmente fuertes, reverberando en los antiguos muros del monasterio. Prue sintió físicamente el impacto, como si Rhoda no hubiera dicho, sino hecho algo irreparable. Se le humedecieron los ojos, pero se contuvo. No aquí, no delante de Birdie, que la miraba con mal disimulado regodeo. Lo entiendo, dijo Prue en voz baja. Siento haberlo sugerido. Se dio la vuelta, fingiendo estar interesada en los mosaicos de la pared del templo, pero en realidad no podía ver nada a través del velo de lágrimas no derramadas. Una carga. Eso era ella para él. No una esposa, no una compañera, no una persona con sus propios deseos y sueños. Una carga. El resto del recorrido transcurrió en un tenso silencio. Rhoda llevaba a su madre bajo el brazo, ayudándola a superar los obstáculos más insignificantes. Prue se mantenía a distancia, fingiendo estar muy absorta en las historias del guía. No acabaron yendo a la cascada. Birdie dijo que no se encontraba bien, y el grupo regresó al hotel antes de lo previsto. Nadie dijo una palabra en el taxi de vuelta. Rhoda miraba por la ventanilla. Birdie dormitaba con la cabeza apoyada en su hombro, y Prue intentaba recomponer los fragmentos de sus esperanzas rotas. Las palabras de Rhoda rodaban una y otra vez en su cabeza. No eres más que una carga con esas ideas tuyas. Una vez al principio de su relación, él le había dicho que la quería por su entusiasmo, por estar siempre llena de planes e ideas. Haces que mi vida sea más interesante, le dijo una vez. ¿Qué cambió? ¿En qué momento sus intereses se convirtieron en una carga para él? O tal vez nada había cambiado. Tal vez ella simplemente no quería ver la verdad todos estos años. ¿Y si ella solo pensaba que había amor y respeto en su matrimonio? ¿Y si se había inventado una relación que nunca existió? Esa noche, Rhoda intentó disculparse. Llamó a la puerta de su habitación. Birdie y él nunca habían vuelto a cambiar de habitación, y le tendió torpemente el ramo que había comprado en la tienda del hotel. Mira, exageré, dijo sin mirarla a los ojos. Me equivoqué. Solo estaba cansada del camino y mamá no paraba de quejarse. Prue cogió las flores y asintió, incapaz de decir una palabra, como si el ramo pudiera borrar lo que se había dicho, como si otra excusa de su madre pudiera curar la herida que ahora sangraba por dentro. Olvidémoslo, sugirió Rhoda. Nos esperan 7 días más de vacaciones. ¿Quieres que salgamos mañana los dos solos? Mamá puede quedarse en el hotel. Claro, respondió Prue automáticamente, aunque sabía que no iba a ocurrir. Algo pasaría. A Birdie le daría un infarto, o no podría quedarse sola, o alguna otra excusa. Y Rhoda volvería a elegir a su madre antes que a su mujer. Cerró la puerta y puso las flores en el jarrón. Extendió los pétalos y vertió agua. Luego se sentó en el borde de la cama y se echó a llorar. Algo se había roto hoy en su interior. Algo que probablemente nunca se arreglaría. No eres más que una carga con esas ideas tuyas. 10 años de matrimonio, miles de concesiones, años de espera, y así era como había resultado. Prue se acercó a la ventana. La vista daba a la piscina, no al mar. Como siempre en su vida con Ruth, no era exactamente lo que había esperado. Abajo los veraneantes bebían cócteles, reían, disfrutaban de la velada. Entre ellos había una pareja de unos 60 años. Se cogían de la mano y parecían seguir enamorados. ¿Podría volver a soñar con un futuro así con Ruth? El teléfono de la mesilla de noche sonó. Un mensaje de Ruth. Mamá pregunta a qué hora es el desayuno. Típico. Incluso la disculpa terminaba con un recordatorio sobre Birdie. Prue no respondió. Por primera vez en años, no quería ser cómoda, maleable, comprensiva. Por primera vez, solo quería pensar en sí misma, y se sintió extrañamente como el principio de algo nuevo. Prue se despertó con el sonido de un ventilador.
Se quedó mirando el techo desconocido durante unos instantes hasta que recordó. Estaba en un hotel de Chipre, en una habitación con vistas a la piscina, no al mar, y ayer su marido la había llamado carga. El reloj marcaba las 4 de la mañana. Aún estaba oscuro fuera de la ventana, pero el sueño no llegaba. Prue se sentó en la cama y se rodeó las rodillas con los brazos. Una y otra vez oía en su cabeza las palabras de Rode. No eres más que una carga con esas ideas tuyas. Cerró los ojos y su memoria le trajo a la memoria otros momentos, otras frases, otras situaciones en las que sus deseos, sus sentimientos, ella misma, habían sido sacrificados por Rode o Birdie. Su quinto aniversario de boda, cuando había reservado mesa en el mismo restaurante donde Rode le había propuesto matrimonio. Prue se había preparado meticulosamente. Se había comprado un vestido nuevo, se había arreglado el pelo, incluso había pedido en secreto su postre favorito con la inscripción 5 años de amor. Pero una hora antes de la hora acordada, Rode llamó para decir que a su madre le había subido la tensión y tenía que llevarla al médico. Quizá deberíamos pedirle un taxi, sugirió Prue con cautela, sin querer parecer insensible, pero con la desesperada esperanza de salvar su velada especial. ¿Qué? Dijo Rode indignado. ¿En su estado? ¿Sola? ¿En un taxi? Anuló la reserva y se quedó sentada en la cocina con su vestido nuevo durante un buen rato, mirando las paredes. Cuando Rode volvió, hacia medianoche, ya estaba en pijama, haciéndose la dormida. Por la mañana, como si no hubiera pasado nada, le preguntó qué había hecho la noche anterior, olvidándose por completo de su aniversario, o la vez que le habían ofrecido un ascenso en la clínica, un puesto de recepcionista senior con mejor sueldo, pero con algún que otro sábado. Pero los sábados solemos ir a comer a casa de mamá, le recordó Rode. Ya sabes lo que espera esos encuentros. No estaré ocupada todos los sábados, explicó Prue, y siempre podemos reprogramar los almuerzos para el domingo. ¿No lo entiendes? Rode sacudió la cabeza en el tono que se emplea con un niño que no comprende. Lo importante para mamá es este ritual. Todos los sábados. Somos los únicos que le quedan, ¿no? Prue rechazó el ascenso. Y un mes después, cuando Rode le preguntó por qué aún no podían permitirse el nuevo televisor al que le había echado el ojo, se mordió la lengua para no recordarle aquella oportunidad perdida. Y había habido muchas ocasiones así, pequeñas y grandes. Cuando sus peticiones resultaban molestas, sus ideas se percibían como una imposición, sus deseos eran ignorados. Era como si desde el momento en que había dicho que sí, en aquella pequeña iglesia, hubiera perdido el derecho a ser ella misma. Se convirtió en un apéndice de Rode y su madre, un añadido incómodo pero tolerable a su dúo perfecto. Prue se levantó de la cama y se acercó a la ventana. El estanque en la oscuridad parecía un rectángulo de tinta con estrellas reflejadas. ¿Cuándo me he perdido?, preguntó a su reflejo en el cristal, y no encontró respuesta. A las 8 Prue bajó a desayunar. Rode y Birdie ya estaban sentados a la mesa estudiando el menú. Cuando ella se acercó, Rode levantó la cabeza y sonrió. Un poco culpable, un poco receloso. «Buenos días», dijo. «¿Qué tal has dormido?» «Bien», mintió Prue, sentándose frente a él. «Tienen yogur griego con miel y nueces», dijo Rode en un tono exageradamente alegre. Su favorito. Era claramente un gesto de reconciliación, una señal de que recordaba sus preferencias. Pero, de algún modo, ahora sonaba falso, como si intentara compensar una herida profunda con algo pequeño. «Gracias», fue todo lo que dijo. Birdie, percibiendo la tensión entre ellos, decidió intervenir. «Estábamos hablando de qué hacer hoy. Creo que unas vacaciones en la playa es la opción más sensata. Después de la excursión de ayer, necesito recuperar fuerzas». «Después de la excursión que arruinaste», pensó Prue, pero dijo en voz alta, «la playa está bien». «Eso está bien», concluyó Birdie con una sonrisa ganadora. «¿Y mañana, quizá podamos ir al mercado? He visto un anuncio en el vestíbulo. Hay una feria de artesanía local». Prue asintió, sin prestar mucha atención a los detalles. Observó a Rode, que discutía entusiasmada con su madre los tipos de aceite de oliva que habría en la feria, y de pronto se dio cuenta de que, dijera lo que dijera, hiciera lo que hiciera, nada cambiaría.
Este mecanismo se había puesto en marcha hacía demasiado tiempo, y todos estaban atrapados en él. Después del desayuno fueron a la playa. Era perfecta. Arena blanca, agua azul, sombrillas. Lo mismo que Prue había imaginado todos aquellos años ahorrando para el viaje. Pero no hubo alegría. Rhoda extendió las toallas, ayudó a su madre a ponerse cómoda, le trajo agua y una revista, y solo entonces dirigió su atención a su mujer. ¿Te apetece bañarte?, preguntó, y había esperanza de tregua en su voz. Prue negó con la cabeza. Ahora no. Ve tú si quieres. Rhoda dio un vacilante pisotón en su sitio, pero luego se dirigió al agua de todos modos. Birdie, que fingía leer una revista, la dejó a un lado de inmediato. «Os habéis peleado», dijo afirmativamente sin preguntar. «Todos lo hacemos», contestó Prue con evasivas. «Está muy preocupado», continuó su suegra en tono de satisfacción. «Anoche estuvo despierto medianoche, dando vueltas por la habitación. Incluso quería ir a verte, pero le convencí de que no lo hiciera. Dijo que era mejor dejar que te calmaras». Prue se rió para sus adentros. Seguro que Birdie había convencido a su hijo para que no se reconciliara con su mujer. Típico. ¿Sabes?, continuó su suegra, bajando la voz hasta convertirla en un susurro confidencial. Hacía mucho tiempo que quería hablar contigo. De mujer a mujer. Prue se puso tensa. No podía salir nada bueno de hablar así con Birdie. ¿Sobre qué? De Rhoda. De lo importante que era entenderle. Él es un chico especial. Siempre lo ha sido. Sensible, leal. Birdie hizo una pausa como buscando palabras. Cuando su padre nos dejó, solo tenía 11 años. Estábamos los dos solos contra el mundo entero, y juró que nunca me dejaría. Eso es muy conmovedor, dijo Prue secamente. ¿No lo entiendes? Birdie se inclinó más hacia ella. Está atado a esa promesa de por vida. Y eso, bueno, impone ciertas restricciones a sus relaciones con otras personas, incluso con su mujer. Prue se quedó mirando a su suegra, incapaz de creer lo que oía. Birdie prácticamente estaba admitiendo que manipulaba deliberadamente a su hijo, utilizando un trauma infantil y una promesa que él ni siquiera podía comprender del todo a los 11 años. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Prue, sintiendo la rabia hervir en su interior. ¿Que acepte que siempre quedaré en segundo lugar? No el segundo lugar, querida, solo el tuyo propio. Birdie le dio unas palmaditas en la mano con fingida simpatía. Sabías dónde te metías cuando te casaste con él, ¿verdad? No, respondió Prue con firmeza. No sabía que me casaba con los dos. Birdie entrecerró los ojos. ¿A qué viene ese tono? Solo intento ayudar. Y yo solo intento ser una esposa para mi marido, la cortó Prue. Pero está resultando más difícil de lo que pensaba. En ese momento, Rhoda regresó, mojado y despeinado de su baño. ¿Qué estáis cuchicheando?, preguntó con una sonrisa. Solo es una charla de chicas, le despidió Birdie y volvió a su revista. Prue se levantó. Voy a darme un chapuzón. El agua fría le refrescó un poco la cabeza ardiendo de rabia. Flotó mirando al cielo despejado y pensó en lo que acababa de pasar. Birdie había admitido que siempre se interpondría entre ella y Rhoda, y que Rhoda se lo permite. Probablemente incluso lo desea. Se ahorra tener que tomar decisiones, asumir responsabilidades. Es más fácil para él ser siempre el buen hijo que ser un marido de verdad. Cuando volvió a la playa, Rhoda dormitaba bajo una sombrilla y Birdie rebuscaba en su inmensa bolsa de playa. «Rhoda, ¿te has acordado de mis pastillas?», preguntó preocupada. «Las de la caja azul, hay que tomarlas estrictamente a mediodía». «En el bolsillo lateral, mamá», murmuró Rhoda sin abrir los ojos. Birdie encontró por fin la medicina y lanzó una mirada triunfante a Prue. «Ya ves, lo hace todo por mí. Incluso lleva mis pastillas consigo». Y como en respuesta a este desafío tácito, una idea empezó a formarse en la mente de Prue. Al principio solo como una fantasía pasajera, como un escenario imaginario. ¿Y si ella se marchara? ¿Desaparecer de sus vidas tan repentinamente como había entrado en ellas? Llevarse a sí misma lo único que realmente le pertenecía y dejar que Rhoda y Birdie disfrutaran de su dúo perfecto sin el molesto tercero? Era un pensamiento absurdo, casi perdido, pero no la abandonaba.
Con cada minuto, con cada intercambio de miradas entre madre e hijo, con cada ocasión en que la ignoraban o la dejaban de lado, la idea tomaba una forma más clara. A la hora de comer, Prue sabía que no podía volver a casa con ellos. No podía seguir viviendo como lo había hecho en los últimos años. Invisible en su propio matrimonio, una carga para sus ideas. Necesitaba espacio, tiempo, una oportunidad para descubrir quién era sin Rod y su eterna elección a favor de su madre. Después de comer, cuando Birdie se había ido a su habitación para echarse una vital siesta vespertina, y Rod había decidido dar un paseo hasta la tienda de regalos cercana, Prue se quedó sola en una mesa de un café junto a la playa. Miraba las olas rompiendo en la arena y por primera vez en mucho tiempo se sintió extrañamente tranquila. Era como si ya hubiera tomado una decisión, aunque aún no la hubiera pronunciado en voz alta ni siquiera para sí misma. La camarera, una joven chipriota de rizos oscuros y amplia sonrisa, se acercó a su mesa. ¿Desea algo más?, preguntó en un buen inglés con un ligero acento. No, gracias, respondió Prue, pero luego añadió, en realidad, ¿puedo hacerle una pregunta? Eres de aquí, ¿no? La chica asintió. Nací aquí. ¿Por qué? Pensé que... Prue vaciló, sin saber cómo expresar lo que tenía en la boca. Si hipotéticamente alguien quisiera quedarse una temporada en Chipre, pero no en un hotel, ¿alguna opción? ¿Pisos baratos? ¿Habitaciones? La camarera le dirigió una mirada de evaluación, como si tratara de entender qué había detrás de la pregunta. Luego sonrió. En realidad, mi tía alquila habitaciones en su casa. No está lejos de aquí, en el casco antiguo. No es nada lujoso, pero es limpio y barato. La mayoría son estudiantes y temporeros. ¿Y cómo lo encuentras?, preguntó Prue, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Puedo darte su número de teléfono, se ofreció la chica. Se llama Tasmin, Tasmin Caracas. Si le dices que es de Elena, te hará un buen precio. Gracias, Elena. Prue sintió que se le secaba la boca. La camarera escribió un número de teléfono en una servilleta y se lo entregó a Prue. ¿Es usted turista? ¿De vacaciones? Sí, respondió Prue. Con mi marido y mi suegra. Ah, dijo Elena comprensiva. Vacaciones en familia. A veces es estresante, ¿verdad? No hay palabras para describirlo, sonrió Prue. Mi tía Tasmin es una buena persona, dijo Elena, preparándose para irse. Y sabe cómo lidiar con las complicaciones familiares. Ha pasado por 3 divorcios. Le guiñó un ojo y se marchó a otra mesa. Prue miró la servilleta con el número de teléfono. Era como una señal, una coincidencia, una casualidad, pero al mismo tiempo una oportunidad. Una puerta que se había abierto de repente, cuando ella casi había perdido la esperanza. Aquella noche, después de cenar, cuando Rod y Birdie fueron a un espectáculo flamenco organizado por el hotel, Prue dijo que le dolía la cabeza y se quedó en la habitación. En cuanto se fueron, sacó el teléfono y marcó un número en una servilleta. Le contestaron al tercer pitido. Diga, era una voz de mujer, baja y ronca. Hola, comenzó Prue, repentinamente preocupada. Me llamo Prue Tellington. Elena me dio su número en el Café Poseidón. Me ha dicho que alquilas habitaciones. Oh, Elena, esa granuja, oí una sonrisa en su voz. Sí, las alquilo. ¿Cuándo te gustaría mudarte? Prue dudó. ¿Quizá mañana o pasado mañana? ¿Es tan urgente? Tasmin se sorprendió. Normalmente los turistas reservan con antelación. Ya, es una decisión espontánea, admitió Prue. Se hizo el silencio al otro lado de la línea, y entonces Tasmin dijo, Bien, escucha, tengo una habitación libre. Es un poco estrecha, pero tiene baño privado y cocina americana. Y un balcón. 40 euros la noche por una semana o más. Me parece estupendo, dijo Prue, sintiendo que se le secaba la garganta de la emoción. Entonces ven a verlo mañana, sugirió Tasmin. Estoy en casa todo el día. La dirección es el 27 de la calle Afrodita. Está a un par de kilómetros de la zona turística, pero los autobuses pasan con regularidad. Gracias, respondió Prue. Allí estaré. Colgó el teléfono y respiró hondo. ¿Qué está haciendo? ¿De verdad está preparada para dejarlo todo? ¿Para dejar a su marido de 10 años? ¿En un país extranjero,
sin un plan claro para el futuro. Pero entonces recordó la cara de Rod cuando había dicho la palabra carga. Recordó la mirada triunfante de Birdie. Recordó todos aquellos años en los que sus necesidades y deseos siempre habían sido lo último. Y sintió una tranquila determinación. Sí, estaba preparada. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Rod anunció que irían al mercado como habían planeado. Habrá una demostración de artesanía tradicional chipriota, dijo, estudiando un folleto, y una degustación de vinos locales. Suena interesante, dijo Prue, pero probablemente no iré. Rod la miró sorprendido. ¿Por qué no? A ti te gustan esas cosas. Solo quiero relajarme junto a la piscina, mintió. Lee, ayer me acaloré un poco en la playa. Pero habrá una cata de vinos, repitió Rod, como si eso la hiciera cambiar de opinión automáticamente. Y quesos de todo tipo. En otra ocasión, sacudió Prue la cabeza. Ve y diviértete. Birdie le lanzó una mirada suspicaz, pero guardó silencio. Rod parecía un poco decepcionada, pero no insistió. Otra pequeña confirmación de que su presencia no era tan importante. Después del desayuno, tras asegurarse de que Rod y Birdie se habían marchado, Prue se cambió rápidamente y llamó a un taxi. 15 minutos más tarde ya estaba en la calle Afrodita. La casa número 27 resultó ser un típico edificio chipriota. 2 plantas, paredes blancas y contraventanas azules. Un pequeño pero cuidado jardín la rodeaba por todos lados. Limoneros, adelfas, algunas flores desconocidas para Prue que llenaban el aire de una dulce fragancia. Vacilante, tocó el timbre de la puerta. Un minuto después apareció en el porche una mujer de unos 55 años, corpulenta, con el pelo canoso y corto y los labios pintados de rojo vivo. Tú debes de ser Prue, dijo sonriendo ampliamente. Soy Tasmin. Pasa, no seas tímida. Prue entró en la casa, donde la envolvió un agradable frescor. El interior era sencillo pero acogedor. Paredes encaladas, muebles de madera, algunos toques textiles brillantes. La habitación del primer piso, dijo Tasmin mientras guiaba a su invitada escaleras arriba. La habitación más tranquila de la casa, y con buenas vistas. La habitación era pequeña, pero luminosa y limpia. Una cama sencilla, un armario, un escritorio junto a la ventana. Una puerta daba a un pequeño cuarto de baño con ducha e inodoro. En un rincón había una pequeña cocina, placa eléctrica, microondas, fregadero y un pequeño frigorífico. ¿Te gusta?, preguntó Tasmin, observando la reacción de Prue. Mucho, respondió ella con sinceridad. Es exactamente lo que necesito. Estupendo. Tasmin dio una palmada. ¿Cuándo quieres mudarte? Mañana, respondió Prue sin vacilar. Si te parece bien. Si te parece bien, asintió la casera. Es mejor pagar la primera semana por adelantado. Claro, aceptó Prue, sacando la cartera. Mientras contaba los euros, Tasmin preguntó como de pasada. ¿Elena dice que viajas con tu familia? Sí, respondió Prue. Con mi marido y mi suegra. ¿Conocen esta habitación? Tasmin enarcó una ceja. Prue negó en silencio con la cabeza. Lo comprendo, dijo Tasmin sin juicio en la voz. Cada uno tiene sus circunstancias. No puedo seguir viviendo así, soltó Prue de repente. Cada día sintiéndome superflua. Cada día claudicando. Todos los días siendo invisible. Tasmin asintió. Créeme, querida, sé de lo que hablas. 3 matrimonios en mi haber, ¿recuerdas? Y guiñó un ojo. A veces, marcharse es la única forma de mantenerse. Exacto, asintió Prue, sintiéndose extrañamente aliviada de que alguien la comprendiera sin juzgarla ni darle consejos innecesarios. Las llaves te estarán esperando en cualquier momento, dijo Tasmin, aceptando el dinero. Y no te preocupes, sé guardar un secreto. De regreso al hotel, Prue sintió una mezcla de miedo y excitación. El plan iba tomando forma. Mañana se marcharía. Dejaría a Rhodes y a Birdie solos los días que les quedaban de vacaciones. Sería su pequeña venganza y su salvación al mismo tiempo. Rhodes y Birdie regresaron del mercado a última hora de la tarde, cargados con bolsas de recuerdos, botellas de vino y aceite de oliva. Estaban muy animados. Estaba claro que el día sin ella había sido maravilloso. Os habéis perdido muchas cosas, dijo Rhodes,
dejando las compras sobre la mesa de su habitación. Había un anciano que hace esculturas con madera de olivo. Cosas increíbles. Y el vino, añadió Birdie, llevándose la palma de la mano al pecho, como si recordara su divino sabor. No sabía que en Chipre se hiciera vino así. Compramos 3 botellas. Es estupendo, dijo Prue con una sonrisa falsa. He pasado unas vacaciones estupendas, nadando, leyendo. Incluso me eché una siesta por la tarde. Bueno, todos contentos, concluyó Rhoda, sin darse cuenta de la falsedad de su voz. Mañana pensábamos ir a la costa este. ¿Hay alguna bahía famosa donde, según la leyenda, nació Afrodita de la espuma del mar? Suena romántico, dijo Prue, sabiendo que nunca llegaría a ver esa cala, al menos no con ellos. Por la noche, cenaron en el restaurante del hotel. Rhoda pidió una botella de vino local, ofreciéndole así, al parecer, una última reconciliación. Prue bebió, sonrió y mantuvo la conversación, aunque mentalmente ya estaba muy lejos de allí, en una pequeña habitación con vistas a un huerto de limoneros, sola, libre. Por la noche, cuando Rhoda se había retirado a dormir a la habitación de su madre, aún no habían vuelto a cambiar de habitación. Prue empezó a prepararse. Sacó de la maleta solo lo imprescindible, unas cuantas mudas, artículos de aseo, papeles, el teléfono y el cargador, el libro que estaba leyendo. Todo cabía en la pequeña mochila que solía llevar de excursión. Luego comprobó sus finanzas. En la tarjeta de crédito le quedaba dinero para un mes y medio de vida modesta, si no derrochaba en hoteles y restaurantes. Eso le bastaría para ordenar sus sentimientos y decidir qué hacer a continuación. Lo más difícil era la cuestión de la nota. ¿Debería dar las razones de su marcha? ¿Intentar llegar a Ruth cuando todos los intentos anteriores habían fracasado? ¿O simplemente desaparecer, dejándole con la duda? Al final decidió que la nota era necesaria, no como explicación o excusa, sino como declaración, como punto final. Sacó un bloc de notas de la mesilla de noche y empezó a escribir. Rhoda, me voy. No me busques. Quiero estar sola. Durante 10 años intenté formar parte de tu familia, pero seguí siendo una carga con ideas. Ahora estoy siguiendo mi idea principal, para empezar a vivir por mí mismo. La factura del hotel solo está pagada la primera semana. El resto corre de tu cuenta. Prue. Releyó el breve mensaje, sin explicaciones, lágrimas ni súplicas. Solo los hechos. Dobló la hoja por 4 y la guardó en el bolso. Mañana la dejaría en recepción con instrucciones de entregársela al señor Tellington. Luego se fue a la cama y por primera vez en muchos días se durmió profundamente, sin pensamientos ansiosos ni dudas. La decisión estaba tomada. Mañana empezaría su nueva vida. Prue se despertó al amanecer. Al otro lado de la ventana, los pájaros daban un concierto para dar la bienvenida a un nuevo día. Un día que marcaría un antes y un después en su vida. Salió tranquilamente de la cama y se acercó a la ventana. La piscina seguía vacía. Solo las palmeras se reflejaban en el espejo. En algún lugar, más allá del hotel, más allá de la línea de la playa, comenzaba el mar. Un mar inmenso y libre que no pertenecía a nadie. Hoy iba a ir según lo previsto. Quedaría con Ruth y Birdie para desayunar. Pasaría parte del día con ellos. Y por la noche, cuando fueran a la cena de celebración de mitad de fiesta, desaparecería. Dejaría una nota en recepción y se marcharía a su nueva e impredecible vida. Un ligero golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Rhoda estaba en el umbral, con 2 vasos de café en las manos y una sonrisa insegura. «Buenos días», dice. «He pensado que te gustaría empezar el día con un café». Prue miró a su marido como si lo viera por primera vez. Alto, un poco canoso en las sienes, con arrugas de cansancio alrededor de los ojos. Un desconocido familiar con el que había convivido durante 10 años. «Gracias», dijo ella aceptando el vaso. «Es usted muy amable». Rhoda parecía complacido. Su tono tranquilo lo interpretó obviamente como un perdón, como una vuelta a la normalidad. «Tengo una idea para hoy», comenzó sentándose en el borde de la cama. «Mamá no se encuentra bien, dice que le sube la tensión. Quizá ella podría quedarse en el hotel y tú y yo podríamos ir a la cala de Afrodita. Tomaremos un taxi, caminaremos un poco, como solíamos hacer, ¿recuerdas?» Prue sintió un sabor amargo en la boca. Justo hoy,
Cuando había decidido marcharse, Rhoda había recordado de repente que eran marido y mujer. Era hoy cuando Birdie había decidido no encontrarse bien y dejar que los dos estuvieran solos juntos. ¿Qué? ¿Ahora mismo? Preguntó, ocultando su decepción. Podríamos hacerlo después del desayuno. Rhoda se encogió de hombros. Está a 1 hora en coche. Volveremos por la noche, a tiempo para la cena de celebración. Prue dio un sorbo a su café, pensando febrilmente. Viajar con Rhoda podría confundir las cosas. Por otra parte, negarse sería levantar sospechas. Además, sería una oportunidad para despedirse sin que él lo supiera. De acuerdo, dijo al fin. Vamos a la cala de Afrodita. La cara de Ruth se iluminó. Estupendo. Nos vemos en el comedor dentro de media hora. Prue asintió, mirando a su marido, que salió literalmente de la habitación, satisfecho de sí mismo. Terminó su café y se sentó en la cama, preguntándose si su decisión de marcharse había sido demasiado precipitada. Quizá Rhoda estaba intentando cambiar de verdad. Quizá este viaje era su forma de demostrarle que ella era importante para él. No, se dijo con firmeza. Es solo una coincidencia. O otra manipulación de Birdie, que intuyó el peligro y decidió retroceder un poco para no perder del todo a su cuñada. Pasarán un día estupendo. Rhoda será amable y atenta, y luego todo volverá a la normalidad. No, su decisión sigue en pie. Prue hizo la maleta rápidamente. Vestido ligero, sandalias cómodas, sombrero de paja, gafas de sol. En el último momento sacó de la maleta la mochila que había preparado ayer y la escondió debajo de la cama. Más tarde, cuando volvieran de viaje, la recogería antes de partir. El desayuno transcurrió en un ambiente inesperadamente agradable. Pajarito estaba pálido y pegado al corazón, pero se acordó de recordarle a su hijo que tuviera cuidado. No te quedes fuera hasta muy tarde, dijo mientras se apilaba la avena. Y llámame cada hora para decirme que estás bien. Mamá, nos vamos a la playa, no de expedición a la selva, bromeó Rhoda, pero Prue se dio cuenta por su tono de que ya estaba un poco molesto. El taxi les llevó a la costa este de la isla, a la famosa cala de Afrodita. El día era sorprendentemente claro, y el mar brillaba en todos los tonos de azul, desde el turquesa cerca de la orilla, hasta el cobalto oscuro en el horizonte. Precioso, ¿verdad? Dijo Rhoda mientras caminaban por el sendero hacia la playa. Ahora entiendo por qué tenías tantas ganas de venir a Chipre. Prue guardó silencio. Si lo hubiera entendido de verdad, habría prestado atención a sus deseos mucho antes. No ahora, cuando ella ya había tomado la decisión de ir. Pasaron varias horas en la playa, nadando en el agua cristalina, tomando el sol en las rocas, vadeando la línea de surf. Rhoda se mostró extraordinariamente atento. Le trajo helado de coco del chiringuito. Hizo buenas fotos e incluso le contó una anécdota divertida sobre un cliente de un taller de coches que había confundido el aceite con el anticongelante. En un momento dado, mientras estaban sentados en una roca observando una pareja de delfines a lo lejos, Rhoda le cogió la mano. Escucha, empezó titubeando. Sé que últimamente no he sido el mejor marido. Este viaje se suponía que iba a ser especial para nosotros y lo era estropeado. Prue le miró fijamente, sin saber qué responderle. Una parte de ella quería creer la sinceridad de sus palabras. La otra le gritaba que ya era demasiado tarde. ¿Por qué lo dices ahora?, preguntó por fin. Rhoda se encogió de hombros, mirando las olas. No lo sé. Quizá porque aquí, lejos de todo, me he dado cuenta de repente de cuánto tiempo hace que no estamos juntos de verdad. ¿Cuánto tiempo hace que no te veo feliz? ¿Quieres que sea feliz?, me preguntó Prue sin rodeos. Claro que quiero, pareció realmente sorprendido. ¿Qué clase de pregunta es esa? Simplemente, a Prue le costaban las palabras. A veces creo que mi felicidad está al final de tu lista de prioridades. Después de mamá, después del trabajo, después de todo lo demás. Rhoda le soltó la mano y le pasó los dedos por el pelo. Un gesto que hacía en los momentos de incomodidad. No es verdad, dijo, pero sin mucha convicción. Es que mamá, ya sabes cómo es. Necesita atención, sobre todo ahora, después del infarto. ¿Y yo qué?, preguntó Prue en voz baja. ¿Qué necesito yo? Rhoda la miró con confusión, como si nunca antes se le hubiera ocurrido la pregunta. Ya, no lo sé,
admitió finalmente. ¿Qué necesitas, Prue? Ella se apartó para ocultar sus repentinas lágrimas. Había llegado el momento. En 10 años de matrimonio, él nunca había averiguado lo que ella necesitaba. Nunca se había molestado en averiguarlo. Y ella había sido una estúpida, esperando, deseando, fingiendo que todo iba bien. No importa, dijo ella poniéndose de pie. Volvamos. La cena está al caer. Cuando volvieron al hotel, sobre las 6 de la tarde, fueron a sus habitaciones a cambiarse para la cena de gala. Se llamaba de gala porque marcaba la mitad de las vacaciones, y el hotel tenía un menú especial con champán y música en directo. Una vez solas, Prue sacó rápidamente su mochila de debajo de la cama. Todo estaba listo para salir. Sacó del bolso la nota que había escrito ayer y la releyó una vez más. Palabras cortas y precisas, sin lágrimas ni histeria, solo los hechos. Se puso un vestido negro sencillo, no demasiado llamativo para no llamar la atención durante la huida, pero lo bastante elegante para una cena. Luego se recogió el pelo en una coleta alta, se maquilló ligeramente y se miró al espejo. Una mujer que casi no reconoce le devuelve la mirada. En sus ojos había una determinación que no existía hace una semana. Algo había cambiado, algo se había roto, o tal vez, por el contrario, se había arreglado por dentro. Un golpe en la puerta anunció la llegada de Rod. Llevaba unos pantalones claros y una camisa azul. Parecía recién salido de la ducha y parecía estar de buen humor. ¿Preparado?, preguntó. Mamá nos espera en el vestíbulo. Casi, respondió Prue, echando un último vistazo a la mochila escondida en el armario. Dame 5 minutos. Cuando Rod salió, sacó el teléfono y marcó el número de Tasmin. ¿Diga? Era una voz familiar y ronca. Hola, soy Prue, dijo en voz baja. Vengo esta noche, sobre las 8. Te espero, contestó Tasmin con sencillez. Si no estoy, dejaré las llaves en la maceta de la entrada. Gracias, dijo Prue y colgó. Una última mirada a la habitación que era su hogar temporal. Una última comprobación. ¿Había olvidado algo? El pasaporte, el dinero, el teléfono, el cargador, lo esencial de su ropa. Todo estaba en su sitio. Sale de la habitación y se cubre los hombros con un ligero chal. Escondió la mochila detrás del mostrador de recepción y pidió al recepcionista de turno, un joven llamado Alex, que se la guardara hasta la noche. Un regalo para mi marido, explicó con una sonrisa. Quiero darle una sorpresa en la cena. Alex le guiñó un ojo. No hay problema. Puedes recogerlo cuando lo necesites. Rod y Beardy ya la esperaban en el vestíbulo. Su suegra, a pesar de su dolencia, parecía bastante alegre con su nuevo vestido color burdeos y un enorme collar de perlas falsas. Por fin, refunfuñó al ver a su cuñada. Ya estábamos pensando en irnos sin ti. Lo siento, no podía decidir qué ponerme, mintió Prue con una soltura que la sorprendió. El restaurante del hotel estaba decorado festivamente. Manteles blancos, velas en las mesas, flores frescas en jarrones. Una pequeña orquesta tocaba discretamente música clásica. Los camareros, de riguroso traje, servían champán. Les conducen a una mesa junto a la ventana que da al mar. El lugar perfecto para una última cena, pensó Prue con una risita irónica. Era como si el destino hubiera decidido que su partida fuera lo más dramática posible. Bonita vista, comentó Beardy poniéndose cómoda. Pero la música está demasiado alta. ¿Y por qué siempre hace tanto frío con el aire acondicionado? Rod puso los ojos en blanco discretamente, y por un momento Prue sintió algo parecido a simpatía por él. Vivir con Beardy realmente no era fácil, pero eso no excusaba la forma en que había tratado a su mujer a lo largo de los años. La cena empezó con aperitivos y entremeses. Prue apenas tocó la comida, fingiendo disfrutar de las vistas y la música. Miró el reloj, las 7:30. Debería estar en casa de Tasmin dentro de media hora. Era hora de dar el primer paso. Disculpe, dijo levantándose. Tengo que ir al servicio. No tardes mucho, dijo Beardy. Ya deberían estar llegando los platos principales. Prue asintió y no se dirigió a los aseos, sino a la recepción. Alex la reconoció de inmediato y sonrió. ¿Tu sorpresa? Sí, gracias, dijo recogiendo su mochila. Una cosa más. ¿Podría darle esto a mi marido? Le tendió la nota doblada. Dentro de media hora, por favor. Antes no. Alex parecía un poco desconcertado.
pero asintió. Claro, dentro de media hora. Gracias, dijo Prue, dirigiéndose rápidamente hacia la salida del hotel. Fuera ya había oscurecido, pero el aire seguía siendo cálido, lleno de aromas de flores y de mar. Prue inhaló profundamente, sintiéndose extrañamente ligera. Paró un taxi al pasar junto al hotel y dio la dirección de Tasmin. Mientras el coche se alejaba, no miró hacia el hotel. La decisión estaba tomada y no había vuelta atrás. En el restaurante, mientras tanto, Rhoda empezaba a inquietarse. Habían pasado 15 minutos y Prue aún no había vuelto. ¿Dónde podía estar tanto tiempo?, preguntó Birdie irritada. Los platos principales ya habían llegado y se estaban enfriando. A lo mejor no se encuentra bien, sugirió Rhoda. Iré a ver. Se levantó de la mesa y se dirigió al baño de señoras. Pero por supuesto no pudo entrar. Pidió a una de las camareras que mirara adentro y preguntara por su mujer. Al cabo de un minuto, la chica volvió con cara de extrañeza. No hay nadie, señor. Rhoda frunce el ceño. Sacó el teléfono y marcó el número de Prue. Tras unos pitidos, saltó el buzón de voz. Volvió a intentarlo, con el mismo resultado. ¿Qué está pasando?, preguntó Birdie cuando volvió a la mesa. ¿Dónde está Prue? No lo sé, respondió Ruth con sinceridad. No está en el baño y no contesta al teléfono. A lo mejor ha ido a la habitación a por algo, sugirió Birdie, pero ya sonaba preocupada. En ese momento, un joven con uniforme de recepcionista de hotel se acercó a su mesa. Llevaba un papel en la mano. ¿Señor Tellington?, preguntó. Me llamo Alex, soy de recepción. Tiene una nota de su mujer. Rhoda cogió sorprendido el papel doblado. Gracias, dijo distraídamente. ¿Sabe dónde está mi mujer? Alex vaciló. Salió hace unos 20 minutos, con una mochila. Creía que lo sabía. Rhoda desdobló la nota y leyó el breve mensaje. Su rostro palideció. ¿Qué?, preguntó Birdie con impaciencia. ¿Qué dice? En lugar de contestar, Rhoda le entregó la nota. Birdie pasó rápidamente los ojos por las líneas y se quedó sin aliento. ¿Se ha ido? ¿Se ha ido sin más? ¿En un país extranjero? ¡Qué locura! Para entonces, el encargado del restaurante ya se había acercado a su mesa, preocupado por la aparente excitación de los comensales. ¿Va todo bien?, preguntó. ¿En qué puedo ayudarles? Mi mujer ha desaparecido, dijo Rhoda, aún mirando la nota con incredulidad. Dejó la nota y se marchó. El director parecía avergonzado. Lo siento mucho. ¿Quiere que llamemos a la policía? A la policía, intervino Rhoda. ¿Por qué? Se fue voluntariamente. En ese caso, carraspeó el gerente, hay una cosa más que debo aclarar. La factura de su estancia solo se ha pagado por la primera semana. La segunda semana aún no se ha pagado por adelantado. Rhoda se le quedó mirando, sin comprender. ¿Qué quiere usted decir? Reservamos habitaciones para 15 días. Mi mujer dijo que lo había pagado todo. Me temo que no. Solo tenemos la primera semana prepagada en el sistema. La segunda semana está reservada, pero no pagada. El plazo de prepago expira esta medianoche. Birdie soltó una exclamación difícil de interpretar con claridad. Una mezcla de indignación, conmoción y quizá incluso admiración por la perfidia de su cuñada. ¿Y cuánto costará?, preguntó Rhoda, sintiendo que se le caía el suelo bajo los pies. El gerente mencionó una cantidad que hizo estremecerse a Rhoda. Era el dinero que pensaba gastarse en restaurar su vieja Harley, un proyecto con el que soñaba desde hacía un par de años. Ya, tengo que pensármelo, dijo levantándose de la mesa. ¿Podemos hablarlo mañana? Claro, asintió el director. Pero tenga en cuenta que sin el pago por adelantado no podemos garantizar que se mantenga la reserva. Cuando el gerente dio un paso atrás, Birdie agarró la mano de su hijo. ¿Qué es todo esto, Rhoda? ¿Nos ha robado el dinero? ¿Nos ha abandonado en un país extranjero sin fondos? No, mamá, respondió Ruth cansado. Pagó la primera semana con su propio dinero. Lleva años ahorrando para este viaje, ¿recuerdas? Solo que no pagó la segunda semana. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? Birdie parecía muy asustada. ¿Tienes dinero para una segunda semana? ¿Y si no lo tengo? ¿Tendremos que volver a casa antes? En mi estado. Rhoda miró en silencio la nota que tenía en la mano. No eres más que una carga con esas ideas tuyas. Sus propias palabras, lanzadas con fastidio,
le rebotan ahora. Se dio cuenta de que no solo había perdido a su mujer, sino quizá una parte de sí mismo. La parte que una vez había amado las ideas de Prue, su entusiasmo, sus sueños. Rode, la insistente voz de su madre le devolvió a la realidad. He dicho que si tienes dinero. Sí, respondió brevemente. No te preocupes, mamá, nos las arreglaremos. Pero en el fondo no estaba tan seguro. ¿Se las arreglarían sin Prue? Ella siempre había sido el pegamento que mantenía unidas sus vidas. Planificar, organizar, ocuparse de los detalles. Y ahora se había ido, y tendrían que aprender a vivir sus vidas de otra manera. Volvió a leer las últimas palabras de la nota. La factura del hotel solo está pagada la primera semana. El resto corre de tu cuenta. Prue. No era solo un aviso de obligación financiera. Era una declaración de independencia, que a partir de ahora cada uno era responsable de su propia vida. Rod levantó los ojos y se encontró con la mirada de su madre. En sus ojos vio lo que más le asustaba, la constatación de que el mundo familiar se había derrumbado y ahora tendrían que construirlo de nuevo. Sin Prue, solo ellos dos, como ella había dicho en la nota, como siempre habían querido. Rod se despertó cuando llamaron a la puerta. Apenas empezaba a clarear fuera de la ventana, y le costó enfocar los ojos en el reloj. Las 6 de la mañana. ¿Quién irrumpiría tan temprano? Rode, ¿estás dormido? La voz de su madre, irritada y exigente, le hizo gemir y enterrar la cara en la almohada. Ya voy, murmuró, luchando por levantarse. Al abrir la puerta, encontró a Birdie completamente vestida, con una expresión seria en el rostro. No he podido dormir en toda la noche, comenzó sin preámbulos. He estado pensando en lo que deberíamos hacer, y tenía un plan. ¿Qué clase de plan? Rod se frotó los ojos intentando despertarse. El plan de encontrar a Prue, por supuesto, exclamó Birdie como si fuera obvio. No puede haber ido muy lejos. Es una isla pequeña. Tendríamos que llamar a todos los hoteles y pensiones. Es inglesa, destacará. Rod se apoyó en el marco de la puerta, sintiendo de repente un cansancio que no tenía nada que ver con la falta de sueño. Mamá, dijo lentamente, Prue se fue por su propia voluntad. No quiere que la encuentren. Lo escribió claramente en la nota. ¿Entonces qué? ¿Te vas a rendir? Birdie apretó los labios. Tu mujer nos abandonó en un país extranjero y ni siquiera vas a intentar recuperarla. A nosotros. La palabra apuñaló el oído de Rod. No tú, sino nosotros. Como si Prue estuviera casada con los dos. ¿Y no era ese el principal problema? No digo que me rinda, replicó, dejando entrar a su madre en la habitación. Pero tenemos que respetar su decisión, al menos por ahora. Birdie resopló. ¡Respetarla! Te ha dejado y tú hablas de respeto. Se sentó en una silla junto a la ventana. Nunca pensé que Prue fuera capaz de tanta mezquindad. ¿Maldad? Intervino Rod, sorprendido por lo tranquila que sonaba su voz. ¿De verdad crees que es mezquino alejarse de un hombre que te llama carga? Birdie abrió la boca para objetar, pero la cerró de inmediato, sorprendida por aquel arrebato inesperado. ¿La estás defendiendo? Le espetó por fin. ¿Después de todo lo que ha hecho? Rod se acercó a la ventana. La vista daba a la piscina, la misma a la que Prue había mirado desde su habitación antes de cambiar de habitación. No estoy defendiendo ni acusando, dijo en voz baja. Solo intento averiguar cómo hemos llegado a este punto. Se volvió hacia su madre. ¿Te has dado cuenta de cómo he tratado a Prue todos estos años? ¿Cómo la hemos tratado los dos? ¿Con qué frecuencia sus deseos y necesidades eran los últimos, después de los tuyos, después de los míos? ¡Qué tontería! Birdie se salpicó las manos. Siempre hemos tratado bien a Prue, aceptada en la familia, amada. ¿Amada? Rod se rió descontenta. Mamá, nunca has querido a Prue. La soportabas, y a duras penas. Birdie apretó los labios, claramente dispuesta a lanzar una diatriba furiosa, pero Rod la detuvo con un gesto. No lo hagamos. Al menos no ahora. Tenemos preocupaciones más urgentes, como qué hacer con el resto de la semana de vacaciones. Birdie asintió, reconociendo la prioridad de los asuntos prácticos. ¿Qué sugieres? Tengo una tarjeta de crédito. Pagaré la segunda semana, dijo Rod. Pero tendremos que ahorrar dinero en excursiones y restaurantes. ¿No podemos volar a casa antes?
preguntó Birdie esperanzada. No me gusta estar aquí. Ya no me gusta estar aquí. Rhoda negó con la cabeza. Los billetes para los próximos días costarán el triple, si es que cuestan. Es más barato quedarse y vivir modestamente. Birdie suspiró pesadamente, como un hombre resignado a lo inevitable. Bueno, tendré que hacerlo, pero sigo pensando que deberíamos intentar encontrar a Prue. Al menos averiguar dónde está y si se encuentra bien. Había una nota de auténtica preocupación en su voz que sorprendió a Rhoda. Puede que, en el fondo, Birdie estuviera preocupada por su nuera. Intentaré llamarla más tarde, dijo. Pero no puedo prometer que conteste. Mientras Rhoda y Birdie intentaban adaptarse a la nueva realidad, Prue se despertó en su pequeña habitación de la casa de Tasmin. El sol ya inundaba el balcón de luz brillante y el olor de los limoneros en flor llegaba desde el jardín. Prue se tumbó mirando al techo y escuchando las sensaciones de su interior. No había miedo. Tampoco había arrepentimiento. Solo una extraña sensación de ligereza, como si se hubiera despojado de la pesada mochila que había llevado durante años. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Prue, ¿estás despierta?» La voz de Tasmin sonaba alegre. «He preparado el desayuno». «Ya voy», respondió Prue, poniéndose rápidamente una camiseta y unos pantalones cortos. Tasmin ya había puesto la mesa en la pequeña terraza. Pan fresco, queso local, aceitunas, tomates, yogur espeso con miel. «Siéntate», invitó a su anfitriona. No hay nada como un buen desayuno para empezar una nueva vida. Prue sonrió y se sentó a la mesa. Tasmin, con un brillante vestido estampado de flores y grandes pendientes en las orejas, parecía la encarnación de la libertad a la que Prue empezaba a aspirar. «¿Cómo has dormido en tu nueva casa?», preguntó Tasmin, sirviendo café en las tazas. «Sorprendentemente bien», respondió Prue. «Mejor que en los últimos años». Tasmin asintió comprensiva. «A veces necesitas alejarte para empezar a respirar. Lo sé muy bien». «¿3 divorcios?», aclaró Prue, recordando las palabras de Elena. «3», dijo Tasmin con orgullo. «Y no me arrepiento de ninguno, aunque el último marido todavía le envía flores en su cumpleaños. Viejo testarudo». Se rieron y Prue sintió que la tensión de los últimos días empezaba a ceder. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Tasmin, extendiendo una gruesa capa de queso blando sobre el pan. «No me digas que no lo has pensado. Las mujeres decididas como tú siempre tienen un plan». «La verdad es que no», admitió Prue. «Lo único que sabía era que tenía que ir. ¿Y lo que pasaría después?». Se encogió de hombros. «Quizá me quedaría aquí unas semanas y luego volvería a Inglaterra. O, no lo sé. Es todo tan extraño, decidir por mí misma». «Te acostumbrarás», dijo Tasmin con confianza. «Y esa es la mejor sensación del mundo». Después de desayunar, Prue decidió dar un paseo por la ciudad. Eligió deliberadamente la dirección opuesta a la zona turística donde se encontraba su hotel. Era poco probable que Rhoda la buscara, pero más valía prevenir. La parte antigua de la ciudad era encantadora. Calles estrechas, casas cubiertas de hiedra, pequeñas plazas con fuentes. Aquí había muchos menos turistas y la vida transcurría a su propio ritmo. Los lugareños se sentaban a la sombra de los árboles, jugaban al backgammon o discutían en voz alta en su propio idioma. En una de estas plazas, Prue se fijó en una pequeña tienda de recuerdos. En el escaparate se exhibía cerámica hecha a mano, jabón de oliva y cestas de mimbre. Sobre la entrada colgaba un sencillo cartel: «Tesoros de Chipre». Un impulso la impulsó a entrar. El timbre que había sobre la puerta tintineó melodiosamente, y un anciano de barba canosa y ojos amables salió de la trastienda. «Calimera», la saludó. «Bienvenida». «Hola», contestó Prue. «Tiene usted una tienda muy bonita». El anciano sonrió. «Gracias. Todo está hecho por artesanos locales. Nada de China», guiñó un ojo. «¿Busca algo en particular?». «Solo miraba», dijo Prue, observando un jarrón de cerámica con diseños tradicionales chipriotas. «¿Es usted turista?», preguntó el anciano. «¿De vacaciones?». «Ya». Prue dudó. ¿Qué era ahora? ¿Una turista? ¿Una fugitiva? «Aún no sé quién soy. Acabo de descubrirlo». En lugar de la sorpresa o incomprensión que ella esperaba, el anciano esbozó una amplia sonrisa. «Ah, uno de los que se buscan en Chipre. Muchos de ustedes vienen aquí.
La isla atrae a las almas perdidas. Supongo que sí, sonrió Prue, aunque no lo había pensado así. Se pusieron a hablar. El viejo se llamaba Marcos y tenía la tienda desde hacía 30 años. Su mujer solía ayudarle, pero murió hace 5 años y ahora lo hacía solo. Aunque, admitía, cada vez le resultaba más difícil a medida que la edad le pasaba factura. Necesito un ayudante, dijo Marcos mientras pasaban a tomar té y dulces locales en la pequeña sala detrás de la tienda. Alguien que pueda estar detrás del mostrador un par de horas al día mientras yo descanso o voy a los proveedores. Quizá conozcas a alguien adecuado. Prue miró al anciano, sin estar segura de si hablaba en serio o se trataba de algún tipo de broma. ¿Y si lo hiciera yo? Sugirió con cautela. Tengo experiencia como recepcionista. Se me da bien el trato con la gente. Y yo necesito hacer algo mientras estoy aquí. Marcos la miró evaluador. ¿Y cuánto tiempo vas a estar en Chipre? No lo sé, respondió Prue con sinceridad. Puede que unas semanas, puede que más. Bueno, asintió el anciano. Incluso unas semanas es mejor que nada. ¿Cuándo puedes empezar? Incluso mañana, dijo Prue, sin creer en su suerte. Entonces es un trato. Marcos le tendió la mano. Ven mañana a las 10. ¿Y sabes una cosa? Creo que seremos amigos. Al salir de la tienda, Prue sintió una oleada de entusiasmo que no había sentido en mucho tiempo. Había encontrado un lugar donde vivir, había hecho una nueva amiga, incluso había encontrado trabajo. Todo en un solo día de vida por su cuenta. Quizás la decisión de irse era realmente la correcta. De vuelta en casa de Tasmin, compartió sus noticias. «¿Marcos?», intervino la casera. «El viejo zorro. Claro que lo conozco. Medio pueblo conoce a Marcos. Era el mejor amigo de mi segundo marido. Espero que sea una buena recomendación», preguntó Prue con una sonrisa. «La mejor», le aseguró Tasmin. «Marcos es un buen hombre. Y mi segundo marido también estaba bien. Al menos hasta que se lió con aquella camarera de la taberna del paseo marítimo. Hizo un gesto con la mano, ahuyentando recuerdos desagradables. Pero eso es pasado. Me alegro de que hayas encontrado algo que hacer. Nada cura un corazón roto como un nuevo negocio». «No tengo el corazón roto», replicó Prue. «Es más bien liberada». Tasmin se echó a reír. «Mejor aún, deberíamos brindar por eso. Tengo una botella de excelente vino chipriota». Durante los días siguientes, Prue adquirió un nuevo ritmo de vida. Por la mañana desayunaba con Tasmin y luego iba a la tienda de Marcos, donde pasaba la mayor parte del día. El viejo resultó ser no solo un agradable conversador, sino también un paciente maestro. Le hablaba de cada producto, dónde y quién lo fabricaba, qué historia tenía, cuál era la mejor manera de presentarlo a los clientes. Por las tardes se sentaban a menudo en el patio de la tienda, bebiendo vino local y hablando de la vida. Prue se enteró de que Marcos había sido marinero en su juventud. Había viajado mucho, pero siempre regresaba a Chipre. Allí conoció a su mujer, Eleni, se estableció y abrió una tienda. Vivieron juntos durante 42 años, y cada día la echaba de menos. «¿Pero sabes qué es lo más importante del amor?», preguntó sirviendo vino en copas. «No aferrarse, dar a la otra persona la libertad de ser ella misma. Yo nunca intenté cambiar a Eleni, y ella me aceptó tal y como era». Aquellas palabras hicieron pensar a Prue en su matrimonio con Ruth. ¿No era eso lo que siempre había echado de menos? ¿Poder ser ella misma? ¿No tener que adaptarse constantemente a las expectativas y exigencias de los demás? Un día, una semana después de dejar el hotel, sonó su teléfono. El nombre de Ruth apareció en la pantalla. Prue se quedó paralizada, mirando el aparato que vibraba. Una parte de ella quería contestar, oír su voz, saber qué estaba pasando. La otra parte, la más grande, temía que una conversación pudiera arruinar todo lo que había empezado a construir. Colgó la llamada. Un momento después, el teléfono zumbó, alertándola de un mensaje de voz. Tras dudar, Prue pulsó el botón de reproducción. «Prue», la voz de Ruth sonaba tranquila y un poco insegura. «No voy a pedirte que vuelvas ni a decirte que lo que hiciste estuvo mal. Solo quiero saber que estás bien. Por favor, házmelo saber al menos por mensaje. Y entiendo por qué te fuiste. Probablemente es la primera vez que realmente lo entiendo. Cuídate mucho». Prue escuchó,
sintiendo un nudo en la garganta. No se había imaginado su reacción así. Esperaba que se enfadara, que la acusara, que le exigiera que volviera. Pero esta tranquila aceptación de su decisión era inesperada. Envió un mensaje rápido. Estoy bien, no te preocupes. La respuesta llegó casi al instante. Gracias, me alegro. Ese fue el final de su comunicación. Rode no volvió a llamar ni a escribir, respetando su deseo de estar solo. Era extraño, después de 10 años de matrimonio, comunicarse como extraños educados. Pero tal vez eso era lo que les había faltado todo este tiempo. Respeto por los límites del otro. Los días se convirtieron en semanas. Prue aprendió más y más sobre Chipre, sobre las costumbres y tradiciones locales. Se hizo amiga de su vecina Tasmin, empezó a aprender griego, encontró sus cafés favoritos y rutas de senderismo. En la tienda, ganó clientes habituales que entraban sobre todo cuando ella estaba detrás del mostrador. Les encantaban sus historias sobre los productos y su genuino entusiasmo. Mientras tanto, Birdie y Rode regresaron a Inglaterra. Los días que les quedaban en Chipre los pasaron en un ambiente extraño. Sin Prue todo parecía mal, incompleto. Fueron a la playa, comieron en restaurantes, incluso hicieron un par de excursiones, pero no había alegría en ello. En el avión de regreso, Birdie dijo por fin lo que llevaba mucho tiempo en la boca. «¿Te das cuenta de que es culpa mía, verdad?», preguntó sin mirar a su hijo. Rode se volvió hacia ella, sorprendido por aquella repentina confesión. «¿Qué quieres decir?». «Sobre Prue», suspiró Birdie. «Nunca le di una oportunidad. Nunca la acepté de verdad». Rode podría haber objetado, haber dicho que la culpa también era suya, que no había sabido equilibrar el amor por su madre con sus responsabilidades como marido. Pero en lugar de eso, simplemente tomó la mano de Birdie entre las suyas. «Los dos no fuimos justos con ella», dijo en voz baja, «y ahora estamos pagando el precio». De vuelta a casa, Rode se dio cuenta de que la casa sin Prue parecía vacía y sin vida. Sus cosas estaban en su sitio. La ropa en el armario, los libros en las estanterías, los cosméticos en el baño. Pero ella parecía haber desaparecido, dejando solo recuerdos. Birdie se ofreció a vivir con él una temporada. «Para que no te sintieras solo», le dijo. Pero Rode se negó, pues necesitaba estar solo para ordenar sus pensamientos y sentimientos. Poco a poco empezó a darse cuenta de lo mucho que Prue hacía en casa. Pequeñas cosas que siempre había dado por sentadas. Flores frescas en la mesa de la cocina, su té favorito, camisas limpias en el armario. Ahora tenía que ocuparse de todo él mismo, y se dio cuenta del cuidado y la atención que ella había puesto en su vida juntos. Cuidados que él nunca había apreciado. Había empezado a cocinar sus propias cenas. Prue siempre lo había hecho. Una vez trató de recrear la pasta con marisco de Prue. No parecía gran cosa, pero era extrañamente satisfactoria. Su madre llamaba todos los días, pero su voz ya no tenía el tono exigente habitual. Era como si ella también se estuviera replanteando su papel en su vida. «¿Has intentado contactar con ella?», preguntó Birdie un mes después de su regreso. «No», respondió Rode. «Prometí darle tiempo y espacio». «¿Y si no vuelve?». A Birdie le tembló la voz. «Entonces es su decisión», dijo Rode, «y tendré que respetarla». Pero la idea de que Prue no volviera le resultaba cada vez más insoportable. No porque no pudiera cuidar de sí mismo. Era porque, por primera vez en mucho tiempo, empezaba a darse cuenta de que la quería de verdad. No como un complemento conveniente de su vida, sino como una persona con sus propios deseos, sueños y necesidades. Un mes después de regresar a Inglaterra, Rode tomó una decisión. Compró un billete a Chipre, solo, sin su madre. No iba a persuadir a Prue para que volviera ni a presionarla. Solo quería hablar de verdad, quizá por primera vez en muchos años de matrimonio. No sabía dónde buscarla, pero estaba seguro de que podría encontrarla. Después de todo, Chipre era una isla pequeña. Prue estaba cerrando la tienda cuando Marcos, que estaba sentado en el patio, la llamó. «Prue, hay alguien preguntando por ti». Prue se dio la vuelta y se quedó helada. En la entrada estaba Rode, bronceado, un poco más delgado, con una camisa clara y una pequeña bolsa de viaje al hombro. «Hola», dijo dando un paso adelante. «No quería asustarte. Pensé que teníamos que hablar de verdad». Prue se quedó mirando a su marido sin saber lo que sentía.
Extrañamente, no había miedo ni rabia, solo curiosidad. ¿Qué le había traído aquí? ¿Y qué quería? ¿Cómo me has encontrado?, preguntó ella. No enseguida, admitió Rod. Tuve que dar muchas vueltas. Pero aquí todo el mundo conoce a Marcos y a su nueva ayudante, una chica inglesa de pelo castaño. Marcos, que los había estado observando con interés, se levantó de la silla. Iré a cerrar la tienda, dijo Contacto. Y vosotros dos hablad. Usad el patio, hay buen vino en la nevera. Cuando el anciano se marchó, Rod y Prue estaban solos en el patio, entre las adelfas en flor y los viejos olivos. El sol empezaba a ponerse, tiñéndolo todo de tonos dorados. «Pareces feliz», dijo Rod, sentándose a la mesa. «Soy feliz», respondió Prue con sinceridad, sentándose enfrente. «Por primera vez en mucho tiempo». Rhoda asintió, aceptando sus palabras sin resentimiento. «Estoy contenta. Me alegro mucho». Sacó un pequeño paquete del bolso y lo puso sobre la mesa. «Es tu pasaporte y algunos papeles. Pensé que los necesitarías». «Gracias», dijo Prue, sorprendida de que hubiera pensado en ello. Se quedaron en silencio, sin saber por dónde empezar. Por fin Rod habló. «No he venido aquí para convencerte de que vuelvas», dijo. «Pero no te voy a mentir, te echo de menos. Un hogar sin ti no es un hogar». Prue escuchó atentamente, sin interrumpir. «Pero es más que eso», continuó Rod. «He aprendido mucho este mes. Sobre mí mismo, sobre nosotros, sobre lo que he estado haciendo mal todos estos años». La miró directamente a los ojos. «Nunca te dejé ser tú misma. Siempre antepuse a mamá, a mí misma, mis necesidades a las tuyas. Ya, he sido un mal marido, Prue, y lo siento». Esas palabras, simples y sinceras, conmovieron a Prue más de lo que esperaba. Durante años había esperado ese reconocimiento, esa comprensión, y ahora había llegado, cuando ya había empezado una nueva vida sin él. «¿Qué es lo que quieres?», preguntó sin rodeos. «Sinceramente, no lo sé», respondió Rod. «Tal vez la oportunidad de empezar de nuevo. No como marido y mujer, sino como dos personas que una vez se quisieron y quizá aún puedan». Extendió la mano por encima de la mesa, pero no la tocó, dejándole a ella la elección. «He cambiado, Prue, o he cambiado al menos. Lo intento, y me gustaría conocer a esta nueva tú, la que trabaja en una tienda de regalos y vive en Chipre». Prue se quedó mirando la mano tendida, la cara del hombre con el que había vivido 10 años, tan familiar y tan nueva al mismo tiempo. «Tengo que pensármelo», dijo finalmente. «Ahora mismo no estoy preparada para tomar una decisión». Rhoda asintió, sin mostrar decepción. «Sí, claro, lo comprendo. Tengo una habitación de hotel no muy lejos de aquí. Estaré en Chipre una semana. Si quieres hablar, llámame». Se levantó para irse. «Una cosa más, Prue. Decidas lo que decidas, lo aceptaré. Por fin me he dado cuenta de que amar es dar libertad, aunque esa libertad te aleje de mí». Con esas palabras se marchó, dejando a Prue sentada sola en el tranquilo patio. Contempló la puesta de sol que coloreaba el cielo de rosa y se sintió extrañamente tranquila. La decisión que tenía que tomar no era fácil. ¿Volver al pasado, aunque renovada, o continuar su viaje sola? «Lo he oído todo», dijo Marcos, apareciendo desde fuera de la tienda, con una botella de vino. «Perdón por escuchar a escondidas, pero los viejos tienen sus privilegios». Se sentó frente a Prue y sirvió el vino en copas. «¿Y qué te parece?», preguntó ella. Marcos se encogió de hombros. «No me corresponde a mí decidirlo. Lo único que veo es que este hombre ha volado miles de kilómetros para decirte que respeta tu elección. Eso cuenta». Prue asintió, haciendo girar el vaso entre las manos. «No sé si podré volver a confiar en él». «Nadie sabe estas cosas con seguridad», dijo Marcos con sensatez. «Pero a veces merece la pena arriesgarse. Y a veces merece la pena seguir adelante», argumentó Prue. «Y eso también es cierto», convino el anciano. «De todos modos, la vida sigue, y habrá muchos atardeceres en ella. La única cuestión es con quién quieres conocerlos». Durante los días siguientes, Prue estuvo pensando mucho. Paseó por el paseo marítimo, se sentó en cafés tranquilos. Habló con Tasmin y Marcos. Sus consejos eran prudentes. Nadie quería influir en su decisión. Una noche, mientras el cielo de Chipre se llenaba de millones de estrellas, Prue se sentó en su pequeño balcón y contempló la ciudad.
En algún lugar, en uno de los hoteles, esperaba Rode, esperando la decisión que podría cambiar la vida de ambos. Sacó el teléfono y marcó un número conocido. Con el corazón encogido, escuchó el tono, sin saber exactamente qué iba a decir. ¿Prue? La voz de Ruth sonaba tranquilizadora pero reservada. Hola, dijo. Estaba pensando, ¿podríamos vernos mañana? Hay un sitio que me gustaría enseñarte.